Palabra del día de hoy. Vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías, capítulo número 55, y vamos a leer de una forma alternada desde el versículo número 1, Isaías 55, versículo número 1, hasta Isaías 56, versículo número 8. Isaías 55 del 1 hasta 56, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe de los maestros a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la zarza crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Así dijo Jehová, guardará de hecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 41, Santa Biblia para mí. Tú me exhortas y
Tenemos el mensaje del día de hoy, hermanos, el pacto, un tema de toda la Escritura. Tomen su lugar, por favor. Quisiera llevarlos nuevamente al libro de Génesis, el capítulo 12, de donde se desprendió el tema que actualmente estamos estudiando. En Génesis 12 quisiera que me sigan con su vista. Vamos a leerlo todos, pero ustedes lo harán en silencio hasta la porción que su servidor leerá. Génesis capítulo 12, los primeros 4 versículos. Dice la Escritura así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Rey, poderoso Señor del universo, soberano Señor de nuestras vidas y de la totalidad de lo que existe tanto en el cielo como en la tierra. Hemos llegado a tu poderosa palabra. La hemos escuchado, Señor, y queremos pedirte, como tus siervos han mencionado, habla, que tus siervos escuchen. Pero tú sabes, Señor, cuán lerdos somos para entender, cuán lerdos somos, Señor, para asimilar tu voluntad. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo, usando tu poderosa palabra, traiga luz, conocimiento y entendimiento a nuestro corazón para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos... Creo que sí está en título. Recordarán de dónde se desprendió este tema que ahora estamos abordando, el tema del pacto. En Génesis 11, versículo 27, en esa frase que dice, estas son las generaciones de Taré. Y ustedes ven entonces la genealogía que se va desprendiendo allí hasta llegar a Abraham. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos que acotar el significado y el desarrollo que las palabras le van dando a estos temas. Cuando leemos estas son las generaciones de Taré, la primera idea que viene a nuestra mente naturalmente que es el desarrollo biológico. Y mencionábamos que la palabra hebrea que usa aquí el Espíritu Santo es toldot, y que una de sus traducciones es precisamente generación. Pero a lo largo de los temas anteriores que también ya hemos venido desarrollando, recordarán que explicamos que esta misma palabra, toldot, indica desarrollo histórico. Podría decir así, esta es la historia de Taré. Que esta misma palabra toldot indica desarrollo cultural, que podríamos entonces leer así, este es el desarrollo cultural de la familia de Taré.
Y esto pues viene desde atrás, recordarán, porque hablamos del mandato cultural, dónde se dio, cómo se ha ido desarrollando. De manera que cuando entramos al pacto, ustedes verán que es una consecuencia de esa hilación que traemos. Entonces, es un seguimiento. Bien, ahora ya entiendes lo que es el mandato cultural. Bueno, pues ahora debes entender que entre mí y ti hay un pacto. Y que esa obediencia tuya para llevar a cabo el mandato cultural deberá de hacerse mediante los términos de este pacto. Hemos mencionado en otras ocasiones que estos temas son poco ya abordados. Ya no son muy escuchados en los púlpitos. Y esta fue una temática de los reformados. Les mencionaba que Bullinger, 1533, trae nuevamente este tema del pacto. Y hemos hablado de lo que significa el pacto, las responsabilidades del pacto, las disposiciones del pacto, que fue tema de los profetas, primero fue tema de los patriarcas, tema de los profetas, tema de los apóstoles y aún de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y lo que hoy vamos a ver es el pacto como un objetivo al cual toda la Escritura se despliega. Es decir, que el término del pacto no es simplemente que surgió aquí en Génesis 17, sino que lo mismo como fuimos desarrollando el mandato cultural, ¿se acuerdan? En el contexto de la creación, en el contexto del libro de Génesis, en el contexto de toda la Escritura, ¿recordarán? Entonces vimos que el pacto estaba desde Génesis hasta Apocalipsis. Si la Escritura entonces despliega este tema del pacto, entonces nosotros debemos de parar la oreja, debemos de poner atención, porque vamos a encontrar que este tema es desplegado a lo largo de toda la Escritura. De manera que, hermanos, la suma total de la piedad, es decir, usted se considera piadoso, usted se considera con fe. Bueno, esta suma de su fe consiste en estos breves puntos principales del pacto que vamos a ir mencionando. De hecho, debe quedar claro para nosotros que el tema del pacto no solo se transmitió a los santos de todas las edades a través de toda la Escritura, sino lo que está incluido en estos puntos fundamentales del pacto. Es decir, que la doctrina del pacto no es un mero dogma, sino es un sinnúmero de principios que se desprenden del conocimiento del pacto para nuestra vida cotidiana y que no están desligados del no matarás, no están desligados de ninguno de esos temas. Si vamos siguiendo el curso de la Escritura, entonces veremos que su caída, en el buen sentido, es por naturalidad, cómo van surgiendo entonces los temas. Todo lo que se ha dicho en la Escritura sobre la unidad, sobre el poder, sobre la majestad, la bondad, la gloria de Dios, se resume en esta expresión del pacto. Cuando leemos en Génesis 17, cuando el Señor se compromete y hace un pacto, no empieza con Abraham, ven, vamos a platicar y a ponernos de acuerdo. Empieza con esta solemne declaración: yo soy el Dios Todopoderoso. Y analizábamos la palabra El-Shaddai, lo que eso significa.
Si captamos en toda su dimensión y profundidad y su amplitud el significado de El Shaddai, ¿sí?, vamos a ir entendiendo entonces los términos de ese pacto, de ese El Shaddai. Cualquier promesa que se haya escrito sobre las bendiciones corporales, porque nosotros somos cuerpo, no somos simplemente almas que andan vagando por allí. Comemos, bebemos, caminamos, dormimos. No en vano entonces el apóstol dice, pues si coméis o bebéis o qué, o hacéis cualquier otra cosa, entonces Dios está pendiente de cuántos kilos de barbacoa te comes, o de jabalí pudiera ser, ¿verdad? Entonces Dios está pendiente de cuántas cocotas, mira, de este tamaño, ¿sí?, en el desayuno, en ayunas, para que surta efecto, no, bueno, tampoco de ese tamaño. Pero a lo que quiero llegar entonces, que cada hecho que parece insignificante de nuestras vidas, Dios está pendiente. No en vano la misma escritura dice que el hombre está corandeo, frase que entonces los reformadores también repitieron. Siempre estamos a la vista de Dios. Entonces, para Dios no pasa desapercibido cada acción que nosotros entonces hacemos. Por eso decimos, las bendiciones corporales, la gloria, el reino, las victorias, las obras, su trabajo, los deseos básicos de la vida están incluidos en esta única expresión del pacto. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra de Canaán, y seré tu Dios. Explicamos esa frase en otro sermón. Espero que no hayan estado dormidos cuando llegué a esta explicación, hermanos. De la misma manera, todas las cosas que se dijeron, estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos venido viendo. De la misma manera, todas las cosas que se dijeron acerca de Jesucristo y su justicia, la santificación y redención de los fieles, sobre el sacrificio, el sacerdocio y la satisfacción de Cristo, sobre el reino y la vida eterna, sobre la gloria de la iglesia obtenida por los gentiles y los judíos, todos estos beneficios están reunidos en esta única promesa. Y todas las naciones serán bendecidas en ti. ¿Por qué México conoce el Evangelio? ¿Por qué Sudán conoce el Evangelio? Etiopía, Nigeria, etcétera. Bueno, hasta Estados Unidos le tocó. ¿Por qué? Porque aquí había una promesa. Yo te voy a bendecir, pero también lo explicamos, ¿verdad? Tú tienes que ser bendición donde estés. Ese es un compromiso de pacto. Dios se está comprometiendo con nosotros, pero tú debes de ser bendición. El hijo tiene que ser bendición para el padre y no maldición. Papi, ven a sacarme de la delegación. No, pues qué bendición va a ser eso, ¿verdad? O cosas por el estilo. Entonces vean ustedes cómo la totalidad de la vida tiene significado. Cada acción, todo lo que nosotros entonces estamos moviendo y llevándonos. Compárese, por ejemplo, la ley, los profetas y las numerosas epístolas de los apóstoles con estos puntos principales del pacto y descubrirán que todo se refiere al tema del pacto como un objetivo. Aunque no mencionen en algún punto o un apóstol o un profeta
o los patriarcas mismos. La palabra pacto está presente ahí, los términos del pacto. Esto es algo que también nosotros practicamos. Recordarán en nuestras clases de primaria, nuestra maestra de gramática o de español, creo que es de español, se llama, nos hablaba de sujeto tácito. ¿Sí? Comí pan ayer. Nadie va a decir, nosotros comí pan ayer. Ustedes comí pan ayer. Todos sabemos quién comió pan. No, dije yo, deberías de haber dicho tú. Gracias. Gracias. Pero vean entonces, como no está ahí el sujeto ni escrito ni mencionado, pero está presente. Y esto es entonces lo que debemos ver en las Escrituras. O de otra manera vamos a caer en el biblicismo. A ver, demuéstrame con la Biblia que me tengo que parar cuando está el semáforo en rojo. Óigame, por favor, si todavía ni se inventaba el color rojo. No, mejor, el semáforo, ¿verdad? No el color rojo. Entonces, vean, esas son circunstancias. Entonces, eso nos vuelve situacionalistas. La Escritura es un libro de principios. Y eso es lo que debemos ir viendo e indagando. La ley enseña, con el Señor mismo como testigo, en parte el amor y en parte el amor al prójimo. ¿Qué nos enseña la ley? Amará. Cuando le hicieron un examen a Jesús, ¿recuerdan? Sí. ¿En qué consiste la ley? Y él se la resumió. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y quién más? Con todo. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy tu Dios. Tienes que amarme. Pero serás bendición. Debes ser bendición. Ama a tu prójimo. ¿Leemos ahí la palabra pacto? No, pero ahí están los términos del pacto. Eso es lo que debemos de aprender a leer la Escritura. De hecho, el decálogo mismo parece ser casi una paráfrasis de las condiciones del pacto. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? No matarás. No, ¿cómo comienzan? Fuerte. Yo soy Jehová, tu Dios. Ahí comienzan los mandamientos. ¿Sí? Lo que se dice entonces en la frase yo soy tu Dios, explica de la misma manera, se explica en la misma manera en el decálogo. Lo mismo que le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, es lo que encontramos en el inicio de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿No es este el tema del pacto? ¿No empieza así a hablarse del pacto? Ahí está, nuevamente. Lo que se proclama concisamente en las palabras del pacto: guardarás mi pacto, porque eso le ordenó el Señor. Caminarás delante de mí y serás perfecto, porque Jehová tu Dios es perfecto. Ahora, cuando dice perfecto, hermanos, debemos entender lo que significa. Es decir, que debes hacer las cosas correctamente como Dios las manda, no como a ti te parece que son. ¿Sí? Suponiendo, solo un ejemplo, ¿sí?, que el Señor te manda pintar de blanco una pared, pues a mí me gusta el morado mezclado con negro. No, es que así a veces actuamos, hermanos. ¿Sí? Digo, yo exagero en los ejemplos, pero para ponerlos de relieve. Pero es muy a menudo que Dios está ordenando así. Ah, sí, pero yo no lo voy a hacer así. ¿Sí? Y es entonces el punto que tendremos que tener. Guardarás mi pacto,
caminarás delante de mí y serás perfecto. Esto también lo encontramos en los 10 mandamientos. Ah, poco. Sí. No creo. ¿Qué dice después? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces vean, atrás, caminarás delante de mí. ¿Sí? A ver, que a un esposo, ¿sí?, le lleve la esposa a otro esposo, a ver qué va a sentir. Si va a caminar delante de mí, si vas a caminar delante de mí, tú tienes que venir solo delante de mí. Y seguimos, hermanos, y seguiríamos dando ejemplos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No usarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el Shabbat. A ver, fíjense. Dice en el pacto: caminarás delante de mí. Y luego los 10 mandamientos dicen: guardarás el Shabbat. Pero si tú, en lugar de guardar el Shabbat, te vas a Walmart, te vas a Six Flags, o te vas al teatro, o te mandaron de tarea llevar a Kitsania a tu abuelito, ya no estás caminando delante de mí, estás rompiendo el Shabbat. ¿Está o no entonces el pacto aquí? Vean, esto es lo que debemos ir así, hermanos, ir viendo. Poco entonces, a poquito. Los términos del pacto también podemos verlos en el pacto de las leyes civiles y judiciales. Este libro, hermanos, no es un libro de teología. De aquí los teólogos hacemos teología. Pero este no es texto de teología. Este es un libro común para la vida común, para el ser humano común, para la vida cotidiana común. Y este libro nos va dando ¿qué? Reglas, principios de cómo debemos de hacer esto. Vuelvo a la cita del apóstol Pablo: si comes, si bebes, o si haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Sí, ya me imagino un estudiante copiando a su compañero de adelante: para la gloria de Dios. Entonces ven, no es cosa sencilla, hermanos. Aquí nos suena de chiste, pero bueno, no sé, a lo mejor oí mal en algo que escuché por allá. Pero vean ustedes que en el libro, en el Antiguo Testamento, el Señor les va prescribiendo leyes de la vida cotidiana. Las leyes judiciales y civiles proporcionan reglas para el mantenimiento de la paz y la tranquilidad pública, para el castigo del pecado, para librar una guerra y defenderse de los enemigos, para la defensa de la libertad de los oprimidos, de las viudas, los huérfanos y el hogar, y para la formulación de leyes de justicia y equidad con respecto también a la compra, al préstamo. Había leyes para el préstamo, ¿sí? Había leyes para la compra. Yo quisiera quién cubriría o cumpliría esto, ¿no? Cuando tu hermano te venda su propiedad, 49 años después se la regresarás. ¡Ah, qué de guaje si mi dinero me costó! ¿Quién lo ha hecho? Bueno, tampoco lo hicieron allá, ¿eh? Tampoco. Pero vean que sí había principios rectores para la vida, ¿sí? Los huérfanos. ¿No tenía acaso Dios cuidado de los pobres? ¿Qué había ordenado en el momento de la siega? O sea,
de la cosecha. Que no recogieran todo. Ah, ¿verdad? ¿Para qué? Que cuando pasara el pastor Velázquez, pues ya tenía ahí seguro el trigo. ¿Sí? Sus zanahorias ahí, ¿verdad? No, pero hoy cogemos todo, hermanos. Hasta basura vendemos en las ventas de jaraje. Sí, pues la que ya no me cabe en el closet, lo que ya no me cabe, pues venta de jaraje. ¿Y de los pobres qué, hermanos? ¿Sí? Entonces ven, ¿qué dice cuando le dice, yo seré tu Dios y yo te bendeciré, pero tú serás? Ahí está. Mira, yo te quiero bendecir con estos zapatos. Nada más los usé 365 días. ¿Sí? Me costaron 800 pesos. Mira, dame 799. Están en oferta. Parece de risa, ¿verdad, hermanos? Pero es así como actuamos. Es así como actuamos. Y vean entonces cómo sí está presente ahí el pacto. Lo que pasa es que no alcanzamos a ver y desarrollar esas dimensiones. ¿Acaso no todas estas cosas no están incluidas en las condiciones del pacto que prescribe andar en integridad y andar ante la presencia de Dios? Pues esto es entonces lo que nosotros debemos ir entendiendo en el desarrollo del pacto. Con esto en conexión con Mateo 13, también debemos entender, dice en Mateo 13, se dice que siempre habrá cizaña en el campo del Señor. El Señor no quiere que las malas hierbas sean arrancadas, ya que esta acción podría arruinar la cosecha, que es en esencia la iglesia justa y santa. ¿Qué espera el Señor de su iglesia? Que ésta sea justa y que ésta sea santa. Otra vez el término. Serás bendición. Traigamos a la memoria la imagen de Sara y Agar. Ustedes recuerdan el contexto. Y le dice Sara a Abraham, corre Agar, pero así mira, o te me vas tú también. Bueno, eso no decía ahí. Y la corrió, ¿sí? Porque en el hogar ustedes saben que la última palabra la dice el hombre. Como tú quieras mi vida. ¿Y qué dijo Dios? ¿A dónde vas, Agar? Regrésate. Y sé sumisa ante tu señora. Abraham, recíbela. ¿Sí? Entonces ven, porque Dios no tolera las injusticias ni aún en su propio pueblo. No nos da permiso el hecho de que seamos su pueblo. ¿Sí? Pero todavía, fíjense bien, de la parábola, sus empleados dicen, oye Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo, no, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ahora, sí, hemos explicado en otras ocasiones esto, pero ¿qué sucede? ¿Han visto ustedes, si no pregúntenle a una maestra de biología, que en algunos árboles, sobre ese mismo árbol, surge otro tipo de planta, sobre el mismo tronco? O si no, vayan a darse una vueltecita al cañón del sumidero. ¿Sí? Y ahí van a ver hojas totalmente diferentes, flores totalmente diferentes. Y uno se queda ahí, pues ¿qué? Bueno, esta es una idea de lo que es el trigo y la cizaña. Ellos no lo saben, los cainitas, pero están comiendo por nosotros, bebiendo por nosotros. Ah, si yo trabajo, sí, pero cuando Dios da la bendición, alcanza también para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha ordenado que también seamos bendición, ¿sí? Que seamos de bendición. Lo extraño es la locura que dirige a aquellos líderes que excluyen el orden civil y la vivencia de la cotidianidad de la ciudadanía y la separan
de la vida de la iglesia de Dios, como si no hubiera necesidad de sus funciones. O aquellos que consideran que sus trabajos son una categoría tal que no pueden o no deben de ser contados entre las obras espirituales y santas del pueblo de Dios, que es la iglesia. Sin embargo, esos deberes de Abraham, que son verdaderamente asuntos judiciales, son elogiados por el Espíritu Santo de Dios como primeras y excelentes obras. Hemos cambiado la visión. Las buenas obras es darle las obras a mi prójimo. Mi camisa rota, de esa botón ya sin botones, al pedigüeño que va pasando ahí, te regalo esto. Eso es lo que entendemos por buenas obras. Pero buenas obras es que si entras al trabajo a las 8, estés 10 para las 8. No 8:15. Es que tengo 10 de tolerancia. O que le hables a tu amiga, por favor, chécame, ¿no? Chécame mi tarjeta, allí voy. Vean cuántas cosas tan sencillas que nos parecen, pero que no estamos viendo ahí, que somos violadores del pacto. Que no somos fieles entonces con nuestro trabajo, hermanos. También podemos ver, hermanos, el pacto en la proclamación de los profetas. Es decir, lo que está en las Escrituras. Los profetas escriben en parte historia, en parte discursos. Registran ahí lo que algunos llaman proclamaciones, sermones o bien homilías. Pero en estas historias se presentan ejemplos de este pacto, tal como lo hace Moisés en su narración histórica, donde todos pueden ver cómo Dios se mantuvo fiel a su pacto, ya que Él era el Dios del linaje de Abraham, su omnipotente defensor, su salvación y su gran felicidad. También se puede ver cómo Dios llevó al pueblo de la promesa a la tierra de Canaán, donde le dio un poderoso reino, ya que destruyó a los enemigos de los descendientes de Abraham, es decir, a Josué, a Caleb y a todos ellos, ¿sí? Con su mano poderosa. Y eso vimos uno y otro ejemplo. Para que la gloria no fuera de los ejércitos de Israel, sino de Dios, los puso a recorrer Jericó, vuelta y vuelta. Y Jericó cayó con la espada de los israelitas. No, ¿verdad? ¿Sí? Dios primero hizo caer los muros para que se haga ver que la victoria es de Dios. ¿Qué diríamos de Jefté, hermanos? ¿Sí? Miles para defender a Israel. Son muchos. ¿Sí? ¿Y cuántos hombres? Como 300. Y les entregó unos cuantos misiles Katusha de los que existían antes, ¿verdad? Tanques, ¿verdad? Obuses, fuerza aérea, etcétera. Qué armas tan raras, ¿no? Unas ollas, ¿sí? Unas ollas, ¿sí? Como cuando le dijo el Señor a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Señor, ¿y con qué? ¿Qué tienes en la mano? ¿Una vara? Pues, ¿qué voy a hacer con esa vara, verdad? Lo que no hemos entendido es que lo poco que tengamos en nuestras manos, pero con la bendición de Dios, tiene poder, hermanos. Pero es que somos muy dados a la vista. Si no lo vemos, no lo creemos. Somos muy Tomases, no el de aquí, por supuesto, ¿sí? No el de aquí. En sus discursos, hermanos, finalmente, los profetas no trataron solamente los términos del pacto, sino que enseñaron cuál es la naturaleza de Dios, qué bueno es Él, cómo Dios es poderoso, verdadero y misericordioso,
y cómo Él debería ser servido en verdad, en fe, justicia y amor. Asimismo, los profetas condenaron severamente los crímenes, especialmente el abandono del pacto, la idolatría, la falta de fe, como el asesinato, la opresión de los pobres, la usura, la injusticia, la violencia, la extravagancia, el adulterio y otros delitos similares. Los profetas también alentaron al arrepentimiento, prometieron las recompensas y los beneficios del pacto de Dios y al mismo tiempo anunciaron las penas y castigos por transgredir el pacto. Oseas, por ejemplo, recordar que dice: cual Adán traspasaron mi pacto. Leemos en Génesis 1 la palabra pacto, no está. Pero vean cómo esta profecía nos remite a Génesis, al paraíso. Y cómo, aunque ahí no esté la palabra pacto, nos da a entender que Dios hizo un pacto con Abraham. Y no está escrita la palabra pacto, hermanos. Esto solo lo exigen los biblicistas, les digo, que quieren para cada acción un versículo. Quiero un versículo que me compruebe que debo de comer quesadillas de huitlacoche. Sí, así es de ese tamaño, hermanos. Sí. Suena chiste, pero así es. Así hay ciertas corrientes. Si ciertamente que los profetas alentaron al arrepentimiento, también prometieron las bendiciones y los beneficios del pacto, y al mismo tiempo anunciaron las penas y castigos por transgredir el pacto. También hablaron de la descendencia de Abraham, la simiente. Y la simiente era Cristo. Señor Jesús. Ande. Ahora vean ustedes. Dice: seré bendición, y para tu descendencia, y para los hijos de tus hijos. Esa bendición sigue. Pero ahora el portador del pacto ya no era Abraham. Ahora es Jesucristo. Es con Cristo que hace el pacto, y así dice nuestro catecismo menor. ¿Con quién hizo pacto el pacto Dios? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de seguir leyendo y leer esa parte del catecismo. Pero al mismo tiempo, ahí los profetas adelantaron que Dios estaría llamando a los gentiles. Y ahí también adelantaron la gloria de la iglesia. Pero Cristo, la simiente de Abraham, y la simiente era Cristo, es el sello y la confirmación viviente de este pacto. ¿Qué debería decirse acerca de Cristo? Quien no solo en cada enseñanza, sino también en su encarnación más sorprendente, enseñó y confirmó de una manera maravillosa y vívida este pacto eterno de Dios hecho con la raza humana, cuando el verdadero Dios asumió la verdadera humanidad. Él no usó meras palabras y argumentos, sino que dio testimonio de los misterios más grandes en el mundo, a saber, de Dios, los elegidos y el pacto mismo. Que todos ellos están unidos en un vínculo indisoluble. Así que en realidad creemos en el nombre dado a Cristo, como el profeta Isaías nos lo describió cuando lo llama Immanuel, que significa Dios con nosotros. Dios en Cristo está con nosotros. No es que el Padre esté allá en lontananza del universo, en algún hoyo negro, sino que Dios está presente con nosotros mismos por la presencia de Cristo en nuestras vidas. De ahí que los evangelios relatan esos innumerables destacados milagros y beneficios de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo,
son la prueba más cierta de la gracia divina, de la justicia y la vida restaurada, con la que Dios se ha revelado. Él sacrificó a su propio Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. ¿Quién de nosotros ya? Bueno, para bendecirte, porque Dios me ha dicho que te bendiga, voy a matar a mi hijo. Ninguno de nosotros, ni por loco lo haría. Y claro, Dios tampoco lo está pidiendo. Pero vean ustedes entonces el grado del amor de Dios y su compromiso entonces del pacto. Seré tu Dios y te bendeciré. Y mediante esta obra de Cristo entonces nos restauró dentro del pacto y el reino de Dios, que es otro tema que también se desprende. Pero hoy perdimos la brújula. ¿Sí? Solo predicamos para que seas salvo y te vayas al cielo. Cree en Jesucristo y te salvarás, y mira, ya tienes asegurada tu carreta para llegar al cielo. ¿Eso le dijo el Señor a Nicodemo? No. Le habló del reino de Dios. ¿Cuál fue el tema de Juan el Bautista? El reino de Dios. ¿Cuál era la predicación de los apóstoles en Hechos? Las 4 leyes espirituales. Dice el evangelio del reino de Dios. Y el pacto, por supuesto, entonces allí incluido. Juan dijo todas estas cosas en pocas palabras. En el principio era la palabra, o sea, el verbo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y la gloria que todos recibimos, gracia sobre gracia. Porque como la ley fue dada por medio de Moisés, así también la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este es el gran misterio, que Dios se hizo carne, es decir, se convirtió en uno de nosotros y permaneció entre nosotros, y que su poder y su gloria han traído luz al mundo para guiarnos por esta luz que es nuestro todo, el Shaddai. Pablo también dice: en Cristo habita la plenitud de la deidad y que estamos completos. Ahí está. ¿Sí entendieron? Estoy copiando a López Obrador, ¿no? Que habla en abonos. Para que dijéramos, ¿sí? Dice que en Cristo estamos completos. ¿Sí? Sí, pero me falta mi Lamborghini. Sí, pero me falta mi residencia en el Pedregal. Sí, Cristo. Pues dice que estamos completos. ¿Estamos qué? Completos. Estamos completos. Pero no lo llegamos a asimilar, hermanos. De esta manera, el Señor confirmó y aclaró la primera parte del pacto que Dios subrayó cuando Él dijo: yo soy el Shaddai. No necesitas más Dios que a mí. No necesitas a nadie más que a mí. Yo soy tu todo. La otra parte del pacto explica lo que Dios pide a cambio de nosotros y qué tipo de cristianos deberíamos de ser. Las cosas que Dios prescribió bajo las condiciones del pacto. Camina delante de mí y sé perfecto. ¿Podemos hacerlo? No. ¿Pero en quién se cumplieron? En Cristo. Por eso acudimos a Él, para que Él nos ayude a vivir en esos términos del pacto. De manera que en la vida de Cristo está claro el ejemplo de cómo debemos de cumplir los términos del pacto. Ahora pues, no hay ninguna excusa para ignorar las enseñanzas y la vida dentro del pacto como la vivió Cristo.
¿Quién no sabe en parte que Cristo enseñó la fe en Dios? Pero también enseñó la fe ¿en quién? En los demás, en el prójimo. Y el prójimo no solamente es mi vecino, el prójimo es mi mamá mismo, mi padre mismo, ¿sí? ¿Y se acuerdan de aquel que dijo, que dio el ejemplo de que no podía ayudar a su madre? Mira, te ayudaría para que te compres un bolillo, ya no un baguette de la esperanza, un bolillo de la panadería de aquí de su mesa, ¿sí? Pero lo que traigo aquí es Corbán, mi ofrenda a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Por sus tradiciones invalidan el pacto. Y es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. ¿Cuántos padres, cuántos hijos no tienen abandonados a los padres y que tienen que ir a las casas de auspicio a mendigar pan? ¿Sí? Y su hijo, vean, entonces ahí están los términos del pacto, hermanos. No los queremos ver, no los podemos ver, ¿o qué pasa? ¿Sí? Los apóstoles, veremos ahora a los apóstoles como heraldos del pacto, y que también está registrado en las Escrituras, porque hemos dicho que el pacto se está desplegado a través de todas las Escrituras. Ahora veamos a los apóstoles, los heraldos del Señor, que también están de acuerdo en este tema del pacto. Ellos enseñan cuál es la naturaleza de Dios, que solo Él es bueno, que Él es justo, que Él es Salvador, que Él es el Shaddai, y que nos ha dado la promesa de la descendencia de Abraham, así como las bendiciones, y que solo en la descendencia de Abraham, esto es Cristo, la salvación de los elegidos es posible, porque en ningún otro hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solo a través de la redención y las bendiciones que gozamos día a día. Los apóstoles también enseñaron quiénes son los herederos de esa voluntad, quiénes son los descendientes de Abraham. Pablo a los romanos dice, porque no es judío el que es nacido de corazón, ni de la circuncisión, sino el que es ¿qué? Circuncidado del corazón. Así que nosotros también somos judíos en ese sentido, somos descendientes de Abraham. Y en otra parte Pablo también es explícito, que dice que somos herederos de Abraham. Y eso también lo hablamos del pacto, recordarán quiénes son los herederos de Abraham, y lo fuimos entonces explicando. ¿Por qué el apóstol Pablo declara más de una vez que él no inventa ninguna nueva doctrina, sino que enseña la unidad de la cristiandad con la autoridad del Antiguo Testamento? En el primer párrafo de la carta a los romanos, en el versículo 2 dice que fue llamado a ser apóstol y que fue apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio que Dios había prometido antes y declara por sus profetas en las Escrituras. La palabra Evangelio no es exclusiva del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Que explicamos también cuál es el término hebreo para esta palabra Evangelio. Y de hecho, al libro de Isaías, algunos comentaristas le llaman el Evangelio de Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento. Después, Pablo mismo, defendiendo su caso ante el rey Agripa, testificó abiertamente que él había enseñado solamente lo que los profetas y Moisés habían declarado acerca de las cosas
que habrían de suceder respecto a la simiente de Abraham, según el pacto. Y la simiente, dice Pablo, era Cristo. Hebreos 26, 22. Así pues, los apóstoles reconocen a los profetas como los maestros que nos enseñan cuál es la verdadera fe, y que es absolutamente seguro que los profetas eran los intérpretes del único pacto eterno. Los apóstoles siempre enseñaron que todas las cosas en las Escrituras nos llevan de retorno al conocimiento del pacto. Este es, pues, el objetivo que vemos en las Escrituras: llevarnos de retorno al pueblo de la promesa, a ese pueblo que vive bajo el término del santo pacto sempiterno. Vosotros, que en otro tiempo no eras, ¿qué? Ciudadanos, no eras pueblo de Dios. Vivías allá afuera, ¿sí? Como burrito sin mecate. Mientras el pueblo del pacto aquí estaba reunido. Pero un día alguien te agarró de ese mecate y entonces el Señor te retornó, ¿qué? Te reinjertó al pacto. Eso no lo podemos ver, ¿no? No, a mí nadie me trajo, yo solito vine. Sí, eso es lo que nosotros creemos. Pero Dios va acomodando las cosas, ¿sí? Para eso usa a sus ángeles, para eso usa a sus profetas. De tal manera que como instrumentos de Dios vamos llegando a aquellos que en su gracia los quiere llevar a la salvación. Concluyendo entonces, hermanos, quisiera que viéramos tres cosas del pacto. Primero, que es un asunto serio, que es un asunto importante, y que si no lo fuera, entonces no estuviera en todas las Escrituras. Sin embargo, ahí está. Segundo, que tengamos la plena seguridad de que somos el pueblo del pacto, que nos sintamos privilegiados, bendecidos de pertenecer a esta familia, orgullosos de que estos hermanos, unos con barba, otros sin barba, estas hermanas, unas dormidas, otras despiertas, pero son nuestro pueblo, son nuestra familia. ¿Lo podemos ver así? Entonces, que no cualquiera nos despegue, no cualquiera nos arranque de esta familia, porque esta es nuestra familia. Y eso es lo que el Señor nos quiso demostrar. Mi padre, mi madre son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y tercero, hermanos, que debemos enseñarles a nuestros hijos que son los hijos del pacto. ¿Sí? Eso también tenemos que enseñárselo a ellos. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Primero, conocer y entender qué es el pacto. Póngase a estudiar. Póngase a estudiar. El pueblo de la promesa. ¿Qué son para ustedes 4 tomos? 4 tomos tiene como 500 páginas. Estamos hablando de 2000 páginas. Oigan, si se echan un Netflix en la noche, el sábado para el domingo, que no se lean 4 tomos. ¿Sí? Segundo, que abracemos con amor los términos y las bendiciones de ese pacto, hermanos. Y tercero, como lo mencioné hace rato, que tenemos la obligación de enseñárselo a las nuevas generaciones. Que Dios nos ayude a cumplir con estos propósitos. Vamos a orar. Bendito Padre, alabado seas nuestro Señor, porque tu Espíritu Santo ha abierto nuestros corazones
y con tu poderosa palabra ha traído a nuestras vidas la renovación y la frescura de nuestro entendimiento del pacto. Gracias porque eres un Dios del pacto y nosotros tu pueblo del pacto. Un pueblo, un Dios que graciosamente se compromete con su pueblo en un solemne pacto. Señor, pero al punto tenemos nosotros que confesar que no hemos sido fieles al pacto. Y te pedimos, Señor, que tú mantengas esa enseñanza, esa doctrina, esa promesa vívida y sellada indeleblemente en nuestros corazones, para que la vivamos, la profeticemos y la enseñemos a nuestros hijos. En Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios, hermanos, por la palabra republicada del día de hoy y que el Espíritu Santo confirme en vuestros corazones su ley y su palabra, hermanos. En respuesta de la palabra de nuestro Dios, hermanos, vamos a entonar el himno número 45. Padre, tu palabra es. Vamos a ponernos todos en pie, hermanos.